Buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar con esta linda historia de Dios bendice a Jacob en Betel. Génesis capítulo 35, versículo 4 en adelante dice: Así dieron Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y nos persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob luz que estaba en la tierra de Canaán, estaba en Betel, y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a pie de Betel, debajo de una encina, el cual fue llamada Alon Bakú. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padarama, y le bendijo, y le dijo: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Bien, hasta ahí nada más, amados hermanos. Vamos un poquito a reflexionar en este texto bíblico. Acordémonos que el día de ayer estuvimos hablando algunas instrucciones que Dios daba a Jacob para que haga un altar y le adore. Amén. Entonces Jacob tomó la decisión de que pudieran toda su familia quitar todos los dioses, ¿verdad? Todos los dioses ajenos, para prepararse para hacer un altar. Este altar es un sinónimo de adoración a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar en esta mañana. En el versículo 4 nos narra que Jacob y la familia obedecieron el mandato que Dios les había dado, ¿no? Y Jacob lo ordenó de esta manera. Y todos los dioses ajenos se lo entregaron a Jacob, ¿verdad? Inclusive dice la palabra de Dios, llevaban zarcillos en sus orejas de los dioses. Pero ¿qué hizo Jacob? Los escondió en una encina que estaba junto a Siquén. Aquí hay una parte que hizo mal Jacob. Jacob debió exterminar con todo eso. Jacob debió echarlos fuera, pero sin embargo los escondió. Esto después, más adelante, va a traer consecuencias, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras vidas aparentemente dejamos los dioses de lado, pero están guardaditos. Una vez cuando nos acordamos, volvemos con lo mismo, nos vamos y lo tomamos y lo volvemos a lo mismo. Es como cuando nosotros vamos a la iglesia el día domingo, adoramos a Dios, ¿verdad? Y hemos guardado algunas cosas que quizás no podemos llevar a la iglesia a adorar a Dios. Después retornamos a la iglesia y volvemos con lo mismo, ¿no? Bueno, hoy en día hay varios dioses. Uno de ellos, que es el que está quitando mucho tiempo a Dios, es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, el celular en sí se ha convertido justamente en un Dios que ha robado o roba mucho lugar que le pertenece a Dios. Entonces, muchas personas van el día domingo a adorar a Dios, y después de esto, que regresan a Dios, vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, eso no es la idea. Fíjese lo que dice el versículo 5. Dice: Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces es importante saber que cuando ellos obedecieron esto, ¿qué hizo Dios? Dios los libró de todos sus enemigos. En el versículo 6 dice: Llegó Jacob a la luz que estaba en tierra de Canaán, este es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y el versículo 7 dice: Edificó allí un altar y llamó lugar Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, qué importante es esta narrativa, porque allí ya después de todo lo que había hecho Jacob y lo que había hecho Dios, edificó un altar.
La palabra altar significa un lugar para adorar a Dios. Amén, que antiguamente se hacía en los tiempos de Jacob, ofreciendo un holocausto para Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en el Nuevo Testamento lo que dice la palabra de Dios, que ese sacrificio fue el Señor Jesús. Amén. Ese sacrificio fue el Señor Jesús que murió por nuestros pecados. Por eso es que nosotros le rendimos homenaje y adoración a Jesucristo en nuestras vidas y los días domingos también. Lo importante de todo esto, hermano, es que Dios está en todos lugares y es que nosotros tenemos que hacer un sacrificio, un altar para Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿verdad? Para hacer un altar para Dios necesitamos nosotros prepararnos espiritualmente. Así que desde este lugar les animo en el nombre de Jesús a que nosotros podamos dejar toda distracción que hay en la semana, los dioses ajenos, que son muchos, y podamos nosotros rendir un homenaje a Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto racional. Amén. Debemos todos los días hacer un altar para Dios en el lugar donde nos encontramos para alabar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este texto bíblico termina con la muerte de Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada, dice la palabra de Dios. Después de todo esto, Dios se le aparece a Jacob y lo bendice y le dice: tu nombre no se llamará Jacob, sino se llamará Israel. Israel, hermano, Israel es un nombre muy importante y que lo vamos a ver ya el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos mañana. Gracias.